fluido. Entonces, también voy a apelar a un dicho de Bruce Lee, quizás lo sorprenda, quizás algunos no lo conozcan, quizás algunos sí. Bruce Lee era un karateca, una persona que se dedicaba, hace muchos años fallecido, se dedicaba a las artes marciales, y en una entrevista que dio en el año 71, invitaba a las demás personas a hacerse agua para, para poder conectarse con, bueno, en este caso de él, con sus artes marciales, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una metáfora interesante para pensar también desde la biblioteca, en este caso, porque él decía que el agua o el fluido toma la forma que uno le da, ¿no? O sea, si pongo agua en una pava, va a tomar la forma de la pava. Si pongo el líquido en el vaso, va a tomar la forma del vaso. Pero al mismo tiempo, si yo me encuentro con el agua, por ejemplo, en una ola del mar, esa ola me puede golpear con fuerza, o si por el contrario el agua está calma, puedo encontrar un confort en ese flotar, dejarme flotar en el agua. Entonces, me parece interesante la propuesta de Lee para pensar la biblioteca desde un punto de vista piagetiano, digamos, de acomodarse y de adaptarse, ¿no es cierto? De adaptarse a la realidad para poder leer el mundo. Bueno, avanzo. Perdón. Entonces, a mí lo que me parece es que la biblioteca ofrece oportunidades, o sea, yo me planteo esta pregunta, ¿cuáles son las oportunidades que ofrece una biblioteca en relación con la alfabetización? Y a mí me parece que la biblioteca ofrece un montón de posibilidades. Por supuesto que están las posibilidades tradicionales de la alfabetización tradicional, o lo que llamamos habitualmente alfabetización, que es aprender a leer y escribir, y la biblioteca tiene un llamado, una vocación hacia la lectura desde sus inicios, ¿no es cierto? Porque la biblioteca inicialmente estaba formada por una colección de materiales impresos, al principio de libros. Entonces me parece que la biblioteca hoy por hoy lo que hace es ofrecer más posibilidades que antes. Y también creo que lo que nos falta quizás a los bibliotecarios o no encontramos del todo la vuelta es esta posibilidad de relacionarnos. Por eso hago hincapié en la relación. Me parece que es la base para poder ampliar las posibilidades de esta relación de la biblioteca con su público en relación con la alfabetización. Como vamos a hablar de alfabetización, nosotros últimamente, que me parece que por ahí viene quizás nuestra dificultad actual, nosotros empezamos a llamar hace unos años a nuestros usuarios justamente, y me parece que hoy más que nunca los usuarios son lectores, porque el usuario lee, accede a la información en papel, accede a la información desde las pantallas, desde sus celulares, desde sus computadoras, desde las pantallas que están presentes en la vía pública, desde las que están en no sé, en los restaurantes, en la consulta del médico. Digo, hay una oferta de lectura y de lectura de imágenes, de lectura de textos constante. Y me parece que por ahí tendríamos que restablecer nuestro vínculo con estos lectores para poder relacionarnos con la alfabetización como toda la vida lo hemos hecho, ¿no? Cuando hablamos de alfabetización, como recién les decía, teníamos una relación nosotros tradicional, desde la lectoescritura, desde después incorporar cuestiones no solo de la lectoescritura, de codificar, digamos, o comprender un texto, sino de cómo acceder por ejemplo, al material en papel, ¿no? Cómo se accede al libro, acceder a índices, a tablas de contenido, a las imágenes, desde la portada de una obra, desde leer el libro, como hacemos nosotros técnicamente, y explicarle al usuario cómo acceder desde el catálogo a esa obra, que tuvo una previa lectura con ciertas datos que nosotros extraemos de ese material, ¿no es cierto?
Pero hoy, en las sociedades actuales, la alfabetización es mucho más que esto, ¿no? Necesitamos identificar otros datos, no solo los datos del libro impreso, para poder comprender e interpretar los mensajes que vienen desde, desde estas pantallas, desde estos otros nuevos medios, ¿no? Incluso cómo acceder a cuestiones bastante básicas o cotidianas, ¿no? Me parece que desde ese lugar la biblioteca puede colaborar a la alfabetización ya comprendida desde algunas otras aristas que ahora se llaman o sea, se llaman de muchas maneras, ¿no? Pero bueno, hay alfabetizaciones múltiples, como llaman algunos autores, alfabetización en información, alfabetización digital, alfabetización en medios, y me parece que ese es el tutor que debemos recoger, esa es la, la, la misión que tenemos ahora desde la biblioteca para poder ayudar a los lectores a entrar o a aparecer, a disfrutar en definitiva, ¿no? A poder leer este mundo que tiene tanta oferta cultural al alcance de la mano, ¿no es cierto? Porque hoy por hoy desde el teléfono tenemos infinidad de ofertas culturales. Pero ¿cómo se presentan esas ofertas culturales? ¿Por qué nos interesan o interesan a nuestros lectores otras ofertas culturales si la biblioteca no llama la atención? A mí me parece que tenemos que reflexionar un poco en tanto en el mensaje que la biblioteca deja desde la noche de los tiempos, o que quedó esa definición cristalizada de la biblioteca, y que el usuario, este lector, no puede sentirse convocado por la biblioteca en la actualidad, ¿no? O sea, siente que la biblioteca es un espacio respetado o respetable, pero que no es el espacio al que ese usuario se siente llamado a concurrir porque está divorciado de la oferta en la que él se interesa más o más, digamos, actual. Eh, Creo que nosotros, en realidad creo que nosotros los bibliotecarios sabemos esto, creo que el mensaje lo pasamos mal simplemente, o no llega a todos los lectores, ¿no es cierto? O a todos los usuarios. Entonces, por ese lado es que me interesa explorar, eh, hacer como una especie de análisis, hacer una especie de análisis, no, hacer un análisis de nuestra propia práctica, ¿no? Esa es la exploración que les estoy proponiendo, hacer un poco el análisis de a dónde, a qué mensaje le dirigimos a estos lectores. Y cuando hablo de lectores, hablo de cualquier lector. En realidad la presentación la pensé más bien para una biblioteca pública, una biblioteca popular, una biblioteca escolar, pero creo que el mensaje vale también para las universitarias, porque en mi trayectoria en la biblioteca universitaria me pasaba que justamente venía el usuario y me decía, no, en internet está todo, no necesitamos ir, o por qué tengo que entrar a tal lugar para encontrar tal artículo de una revista especializada, si en internet está todo. Bueno, pero habría que ver cómo está todo, digo, hay que hacer un poco de, ver cómo pasamos este mensaje, por ahí con mucha jerga, por ahí con muchos filtros a veces desde las universidades o desde las instituciones, y bueno, pasa que tenemos esta enorme brecha entre nosotros y los usuarios. Perdón. A ver, ahí está. Bueno, entonces nosotros desde la biblioteca, nuestra especificidad, digamos, desde la biblioteca, sería la alfabetización en competencias informacionales, ¿no? Son los temas hablados hace muchos años, distintos especialistas como Jesús Lau de México, María Pinto Molina de España, Alejandro Uribe Tirado de Colombia, trabajaron y trabajan este tipo de alfabetización, que sería una alfabetización múltiple que combina cuestiones relacionadas, por supuesto, con la información, pero también con lo digital, porque el mundo digital invadió las bibliotecas, y también con el mundo de los medios, porque los medios
hoy por hoy se funden en el paradigma actual de la comunicación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cómo lo que nosotros, en lo que podemos colaborar o establecer lazos con otros actores, sean editores, sean los docentes, sean los propios alumnos de los espacios, diversos espacios educativos, sean los vecinos de nuestra biblioteca, es aprender o mejorar las capacidades que tenemos, estas competencias para buscar, para localizar, para evaluar, para comprender esta información en cualquier tipo de soporte, en cualquier tipo de recurso y desde cualquier herramienta. Entonces, hoy por hoy todos tenemos un teléfono celular en el bolsillo. Habría que ver cuánto y cómo podemos acceder a la información desde él, porque a veces a todos nos habrá pasado que viene alguien, viene un adulto mayor y dice, ay, no sé cómo llegar a tal lado, y en el teléfono hay una aplicación como el Google Map que te indica hasta el colectivo que tenés que tomar, cuántas cuadras hay que caminar, pero el tema es aprender a usarlo. Entonces, ¿por qué no desde la biblioteca hacer un repaso de las aplicaciones más prácticas o más útiles para que, por ejemplo, los adultos mayores o los niños aprendan el potencial que tiene la computadora, o a mirar el diario, ¿no? Los medios de comunicación más tradicionales tienen Twitter, tienen distintas maneras de ingresar a ellos, y bueno, por ahí los usuarios no los conocen. También es interesante desde el punto de vista de la expresión, o sea, se escucha mucho, en estos últimos días se escuchó bastante hablar de que, bueno, nadie sabe escribir, no se sabe hablar, no saben reconocer, pero bueno, más allá del trabajo de la escuela, creo que nosotros podemos colaborar con los estudiantes para preparar sus presentaciones como esta en PowerPoint, para hacer un trabajo académico, o los niños, si tienen que hacer un cartel, reconocer título, reconocer copete, reconocer las partes de un informe, de distintos formatos textuales, para colaborar con la educación que el docente tiene que dar, que también tiene una tarea súper ardua, y nosotros creo que ahí podemos participar de alguna manera activa, ¿no es cierto? Y después desde lo social, ¿no? Familiarmente usamos el email, las redes sociales, usamos la videoconferencia, como estamos utilizando en este momento para poder conversar, intercambiar opiniones y puntos de vista sobre distintos temas. Me parece que todo lo damos por sentado. Por eso les decía que esta charla tiene mucho de obvio. Todo lo damos por sentado, pero a veces yo observo niños o jóvenes que saben utilizar perfectamente los juegos electrónicos, o algunas aplicaciones que tienen que ver con el sonido para preparar o para editar videos o sonido, pero después hay cuestiones más elementales que a las cuales no acceden o no saben el potencial que tienen esas herramientas. Por ahí tampoco nosotros lo sabemos, pero bueno, todo se aprende, digo, hay que ampliar los horizontes. Para eso los invito a pensar que es una competencia. A veces pensamos en la competencia como en una especie de destreza que es medio automática. Y dice el profesor Manuel Aria, que la competencia es un aprendizaje de alta calidad, con muchos niveles. O sea, de alguna manera esta definición de la OCDE a mí me resulta interesante, porque habla desde afuera qué es lo que me permite. Bueno, tener una habilidad para poder acceder a algunas tareas o actividades que tienen que ver con lo cotidiano, ¿no? Con demandas sociales o individuales, pero con la cotidianidad. Y desde adentro, adentro de la persona, con una construcción de un saber, ¿no? De habilidades prácticas, de valores, de cuestiones que tienen que ver con las emociones también, y que me permiten realizar estas tareas. Entonces, ¿a qué llamamos competencias informacionales? Bueno, a acceder, buscar distintos tipos de información en documentos, en distintos tipos de soporte, pero esta sería la dimensión instrumental y nos quedaríamos como chicos ahí, ¿no? Y me gustó
este análisis que hacen los profesores Aria y Guarro, porque documentan las distintas dimensiones que tienen esta construcción de competencias, ¿no? Tiene una dimensión instrumental que es lo práctico, lo que después es como cuando yo digo, bueno, sé usar una heladera, la enchufo, abro y sé que enfría, pero después tengo que saber, podría conceptualizar algunas cuestiones, o sea, yo sé que si la pongo, hay distintos niveles de frío dentro de la heladera, bueno, lo mismo pasa con la información adentro de las computadoras o adentro de los libros, ¿no? Para saber qué libro tengo que usar o qué documento al cual tengo que acceder para resolver determinadas cuestiones que tengo que resolver, determinadas necesidades, tengo que poder seleccionar, o sea, no solo identificar dónde está el libro, sino seleccionar, poder analizar cuál es el documento que me conviene y que resuelve mejor estas necesidades que yo tengo de información. Entonces necesito hacer otras, o sea, poner en juego otras dimensiones, ¿no? Analíticas, críticas, de comprensión, que van más allá de lo instrumental. Después también involucra, por supuesto, la dimensión comunicativa, porque me permite expresarme, pero también me permite comprender la expresión del otro, ¿no? Comunicarme a través de de los distintos lenguajes, el lenguaje textual, pero también el lenguaje icónico, a partir de lo que serían imágenes, fotografías, diseños multimedia. Entonces ahí ya estoy haciendo, uno lo ve como muy plano, pero toda esta obviedad que nos rodea, por decir, o sea, uno pone en juego esta herramienta que estamos usando, el Zoom, y dentro del Zoom recién tuvimos este problema tecnológico que nos impedía escuchar a Virginia. Bueno, hay un montón de niveles de comunicación en esta simple charla. El nivel de mi palabra, de la palabra de Virginia, después de la de ustedes, el nivel de verlas o vernos a través de la pantalla, el nivel de poder compartir esta presentación para hacer más clara, si se quiere, la conversación o el concepto, los conceptos que les quiero hacer llegar. Y después tenemos una dimensión axiológica, ¿no? Que tiene que ver con el nivel de los valores. Entonces es el tema de usar la información ética y democráticamente. Éticamente sería lo que nos permite usarla adecuadamente de acuerdo al contexto, pero hay una dimensión legal que no podemos ignorar, que es esa dimensión que muchas veces transgredimos, que es la que involucra la ley 11723 de propiedad intelectual, en la que, bueno, hay que reconocer la autoría del otro. Si yo uso, por ejemplo, en este momento ustedes están viendo este pequeño cuadro, que en realidad es parte de un cuadro que prepararon Manuel Aria y Amador Guarro, que presentan entonces reconocer la autoría de los, reconocer y saber hasta cuándo y qué es lo que puede usar de lo que produjo el otro, cómo lo puede usar, tiene que ver también con una dimensión informacional, ¿no es cierto? Usarla éticamente, reconocer la autoría del otro y usarla adecuadamente de acuerdo al nivel de mi interlocutor, ¿no es cierto? Porque hay que pensar también en el público, cuál es el público al que me estoy dirigiendo, ¿no? Si son niños, adultos mayores, estudiantes, docentes, etcétera, etcétera. Y después el tema de la dimensión emocional que involucra hoy por hoy a ciertas adicciones a las que las personas se exponen al estar en contacto con las pantallas, ¿no? Porque todos, o sea, no sé si pasa mucho acá en nuestro medio, pero todos habremos escuchado hablar de algunos jóvenes que en algunos espacios del Oriente se desvinculaban, perdón, de la realidad y se hacían adictos a las pantallas, pasan el día sentados frente a las pantallas
jugando juegos electrónicos o aislados relacionándose solo mediante redes sociales, con otros problemas relacionados, ¿no? Como al estar sentados, mala alimentación, redunda en problemas de alimentación, bueno, sin contar el aspecto psicológico del aislamiento, ¿verdad? Perdonen, voy a beber un poquito. Bueno, y los voy a invitar a pasar al universo de la biblioteca, que bueno, también omití decir desde el principio que, como se dan cuenta, si bien yo soy docente, eh, la presentación está preparada desde el punto de vista de la biblioteca o del bibliotecario, ¿no? Pensando qué nos pasa a nosotros como bibliotecarios respecto de la cuestión de la alfabetización. Y en la biblioteca siempre decimos que una biblioteca es un conjunto organizado de libros para que se organizan justamente para dar acceso a estos libros o a estos documentos, ¿no? Hoy por hoy vamos más allá de los libros, de papel quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, nada, pensaba en esto, que está muy bien, que también tiene un costado que también muchas veces nos preocupa, que es cómo acceden los usuarios a otros materiales desde la internet, ¿no? Con qué competencias, cuáles son, o sea, cuánto saben para poder pensar cuál es el material de calidad que circula en la web y cuáles son las herramientas, no sé si llamarlos herramientas o llamarlos indicadores, me parece más adecuado, los indicadores que deben tener atención para poder ver si esa información es de calidad, ¿no? Y un poco eso me remite a la tradicional formación de usuarios, que por supuesto pienso que debe seguir vigente, en la que para que accedan a los libros de nuestras colecciones, los usuarios deben aprender a usar el catálogo, y aprendiendo a usar el catálogo pueden acceder y pueden igual contar con nuestra ayuda. Digo, hay algo acá que también creo que el usuario ignora, que es un poco el lado B, el reverso de nuestra tarea, porque siempre estamos muy enfocados por ahí en la atención al público, pero por ahí el público, esta caja negra que les dejamos media oculta de cómo se preparan, no lo conoce, y me parece que esta cuestión de que nosotros en el catálogo le ponemos la autoridad que está detrás del libro, o sea, el autor, el editor, prestamos atención a cómo está organizada, cuál es la información que tiene. Digo, creo que al pasar por alto a veces, o hacerlo pensar que eso es una obviedad, también eso reduce la experiencia del lector frente a las pantallas, porque es como que parece que está todo dado. Y la realidad es que nosotros hacemos un montón de tarea para que los usuarios puedan ingresar en este mundo de la biblioteca, ¿no? Y parece que está todo hecho, porque pones los libros de tal, los ordenás por tema, en tal anaquel, los invitas a acercarse a ese anaquel, y el usuario se adecúa y se habitúa a esto, y después le parece que todo tiene que estar así o que todo está así. Y cuando ingresa al mundo del Internet, no sé si es tan igualita el pasaje tan sencillo. Entonces me parece que por ahí es el tema digo, empezar a pensarlo desde este punto, ¿no? Más quizás social que técnico. ¿Y qué pasa con este universo que tenemos en la biblioteca? Bueno, el universo de la biblioteca, por supuesto que cambió muchísimo en los últimos 25 años, diría yo, pero muchísimo. Teníamos una biblioteca a la que se acercaban los usuarios, les dábamos el libro en papel, el usuario accedía a él. Después empezamos a poner en manos el catálogo en manos de los usuarios a distancia, eh, realizando la tarea técnica automatizada, pero en los últimos años rápidamente con la aparición de las pantallas portátiles, o sea, desde el teléfono hasta la notebook, hasta las tablets, esto fue rápidamente superado, digamos, estas etapas, y ahora tenemos una biblioteca ubicua, si se quiere, donde estemos podemos acceder a ella.
desde donde estemos podemos comunicarnos y compartir los documentos con los usuarios o con otros usuarios, y la biblioteca se convirtió en un espacio quizás desde el punto de vista del usuario obsoleto, cuando en realidad eh, lo considero la puerta de acceso a todos los medios que nos ofrece la tecnología actual, ¿no? Internet y todas las tecnologías que se comparten allí en el espacio virtual, digamos, ¿no? Entonces, la biblioteca abrió brutalmente, por decirlo así, brutalmente quiero decir, esa biblioteca derribó o sea, en realidad el Internet derribó los muros de la biblioteca y expuso, nos expuso a un encuentro medio eh, directamente, perdón, pensé que hablaban, a un encuentro con otros medios para el que nosotros quizás no estábamos preparados en principio, y a pesar de que rápidamente nos ponemos a pensar en ello, digo, la tecnología siempre supera nuestra adaptación. Bueno, como ustedes habrán dado cuenta también ya, la presentación está inspirada en este breve relato del Principito, el encuentro del Principito con el zorro, cuando el zorro le explica al Principito cómo crea lazos. Entonces estas obviedades de las que estamos hablando desde el principio, a mí me llevaron a pensar qué es lo que tenemos que hacer. O sea, uno parece presentarse como biblioteca, la biblioteca, todo el mundo sabe lo que es una biblioteca, sí, pero no, porque cada biblioteca tiene su particularidad, cada biblioteca tiene un fondo diferente, tiene un espacio diferente, entonces es interesante que es necesario, diría yo, que se presente directamente, que haga un encuentro con los usuarios para presentarse. En ese encuentro uno despertaría interés porque, bueno, también muchas veces pensamos que nuestros fondos son obsoletos o que pierden interés porque son antiguos, y a veces eso, justamente el interés está en eso, en que es difícil encontrar algunas obras actualmente porque la industria editorial cambia de intereses, cambia de autores, y algunas obras dejan de editarse, entonces solo quedan, o sea, es posible encontrarlas en las bibliotecas. Entonces, hacer conocer nuestros fondos a nuestros usuarios nunca eh, nunca está de más. Salir a buscar al público siempre, cuando uno encuentra ese público, digo el público que viene, no salir a la calle necesariamente, o sí, buscar al público desde los lugares más insólitos, digo, desde la carnicería del barrio, no sé, depende del fondo que uno tenga, ¿no? Pero digo, desde el almacén, desde la despensa, buscar al público, invitando a cuestiones. Creo que la biblioteca lo que tiene que hacer es conectarse con cuestiones más cotidianas y conocer estas cotidianidades, digo, hacer una relación personal con estos intereses cotidianos de los usuarios, cuidando que cuando vengan se vayan con una experiencia rica, interesante, y tratando de ofrecerle a los usuarios a veces alternativas, si no tenemos lo que tienen, bueno, por ahí abrirles la oferta a otros textos, a otros documentos similares a los que están buscando, que por ahí no tenemos, ¿no? Pero bueno, por ahí también invitarlos a ver otros libros también es una experiencia que nos ayuda a acercarnos a nuestros usuarios. Esto, por supuesto, como ya digo, de todo es obvio. Ahora, ¿qué es lo nuevo en esta experiencia? ¿Cómo creamos lazos en este nuevo paradigma comunicacional? El paradigma tradicional era un paradigma que tenía un productor que o sea, ofrecía su discurso, ofrecía su producción a muchos, desde un libro, desde un artículo en una revista, desde una producción multimedia,
Pero ahora lo que cambió notablemente es que ese paradigma es de muchos a muchos, o sea, todos podemos ser productores, todos podemos ser receptores, todos intercambiamos en muchos medios que nos ofrece la tecnología, desde un artículo o una presentación en texto hasta una presentación multimedia, todos estamos produciendo, ¿no? Están los influencers que son expertos en este paradigma comunicacional de muchos para muchos, que hacen participar. Bueno, creo que esta es la brecha que tiene que saltar la biblioteca, ¿no? En la que todo el mundo tiene en la palma de su mano estas posibilidades y nosotros medio tenemos también la posibilidad, bueno, tomémosla y lancémonos a esto. Estas son mis breves reflexiones al respecto. Primero, no dejar las herramientas básicas, o sea, como dicen en la tele, el público se renueva y nunca está de más enseñar a usar un libro, aunque parezca un delirio o una pavada, pero el libro tiene una tabla de contenido, tiene un índice, tiene un editor, tiene una casa de edición, o sea, una editorial que lo publicó, tiene un autor, tiene su título, tiene una fecha de publicación. Enseñemos eso, el catálogo tiene estos datos, sigamos enseñándole a nuestros usuarios a usar los catálogos, las revistas, el formato, los libros en las revistas, tanto en formato electrónico como en formato físico, tienen esta complejidad de toda la vida, más la complejidad tecnológica, ¿no? Entonces a veces no podemos ver porque no tenemos agregado a nuestro dispositivo un PDF, ¿no? Una aplicación que permita leer PDF. Eh, Creemos que todo el mundo sabe usar el correo electrónico, no siempre es así, quizás los niños o los jóvenes están más habituados, quizás los adultos mayores necesitan un poco más de guía, pero los procesadores de texto, las hojas de cálculo, lo más básico que se les ocurra, son puertas que se nos abren para establecer un vínculo con la biblioteca, perdón, del usuario con la biblioteca, ¿no? Eh, Todas estas herramientas básicas, creo que tenemos ahí una fuente para establecer lazos, para crear lazos con nuestros usuarios. En las necesidades cotidianas de los usuarios, creo que no falta en ninguna, desde ir al banco y sacar la clave. Todos vemos que hay un asesor del banco colaborando con las personas que llegan y a veces no lo saben usar, pero bueno, también hay cuestiones, digo, acá esas dimensiones de las que hablaban Guarro y Aria, las cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con la seguridad, que tienen a su vez que ver con cuestiones de ética, sabemos todos los riesgos que corren las personas al ingresar los datos, al publicar algunos datos en Internet. Digo, lo más básico que se les ocurra, lo más cotidiano, involucra el uso de información. Bueno, desde estos lugares podemos hacer pequeñas charlas, establecer servicios de información para ayudar a hacer trámites, para poder ver una serie. Siempre hubo complejidad. Ahora nos parece que, no sé, los servicios de los proveedores de contenidos en línea son más complejos, pero antiguamente teníamos que saber cuál era el día que estaba la serie, cuál era el canal. Siempre hubo cierta complejidad para acceder a algunas cuestiones. Conseguir una receta, antes teníamos que saber quién era la autora, quién era la que la preparaba, si Chichita Erquiaga o Petrona, no sé. Bueno, todo esto son cuestiones que uno puede abordar desde pequeños servicios de información en la biblioteca o espacios para que los usuarios vengan a consultar. Desde la comunicación también, bueno, ahora con la pandemia esto quedó totalmente en relevancia porque teníamos la cuestión de, bueno, cómo hacemos, tanto nosotros, los docentes o los bibliotecarios, cómo nos acercamos al público y cómo el público se acerca a otros desde lo laboral, desde lo profesional, desde lo personal, desde las cuestiones escolares o académicas.
Entonces hay ahí toda una fuente de materiales para poder hacer o abrir espacios de intercambio con los usuarios, los lectores. Y el tema de las redes sociales, que abre un panorama bastante amplio y con algunas cuestiones, muchas cuestiones relacionadas con valores, con cuestiones éticas y con cuestiones legales, como ustedes saben, bueno, aspectos como el grooming, cuando hay abusos de uso con menores o con mayores también. Entonces, hablar de esto, habilitar un espacio en el que uno a veces no sabe, le da pudor o no quiere preguntarle a un pariente o compartirlo con su nieto o con un joven que le venga a enseñar a su casa, o a veces los muchachos y las chicas no tienen tiempo. Bueno, abrir un espacio en la biblioteca para que los usuarios puedan simplemente resolver, y a veces nosotros tampoco la sabemos, digo, aprender juntos en este modelo de todos, de muchos con muchos, de comunicación muchos con muchos, es interesante reunirse y rescatar esta cuestión vincular de la biblioteca, ¿no? Bueno, para ir finalizando, la propuesta de Leer el Mundo es un poco revivir la cuestión de seguir dando herramientas, seguir estando como guía, como acompañamiento, como asesores, que eso es lo que somos, mediadores entre los documentos y los usuarios, y bueno, buscar buenas prácticas o nosotros mismos ir explorando nuevas prácticas para tener mejores prácticas para relacionarnos con nuestros usuarios, porque a veces estamos como en la imagen un poco perdidos, si tenemos un dispositivo como un teléfono podemos buscar nuestro rumbo, o simplemente en la misma imagen a mí me sugería a alguien que por ahí está leyendo, entretenido, en una lectura muy atenta y se cruza por la ruta y no se da cuenta que está cruzando la ruta. Entonces me parece que a veces poner en juego la imaginación, ¿no? Para poder y crear, como decía Freire, ¿no? Crear y poder investigar nuestra propia producción, estas construcciones colectivas que podemos hacer con los usuarios para poder seguir relacionándonos con ellos desde el lugar que hoy nos da, las posibilidades que hoy nos da la tecnología y los documentos para seguir alfabetizándonos, tanto la biblioteca como institución, como los usuarios, como lectores, ¿no es cierto? Bueno, esta es mi propuesta. Muchas gracias. A ver, muchas gracias, Patricia. Realmente muy interesante todas las aristas que presentaste sobre la alfabetización en relación con las tecnologías, con los medios, con las redes. Bien, queda abierto el espacio de intercambio. Y quienes quieran hacer alguna consulta, algún comentario. Sí, Estela Maris levantada la mano, no sé si quiere preguntar algo. Está silenciada Estela Maris. Después voy a leer algo que pusieron en el chat. Bueno. Estela Maris, que levantaste la mano, está silenciada. Así que mientras voy a leer un mensaje de Sabrina Hein que dice: me encantó esta conferencia. Desde los jardines de infante trabajamos muy a menudo la creación de bibliotecas para la sala. Me voy nutrida de aportes para poder resignificar este espacio tan rico para la alfabetización inicial. Muchas gracias, Patricia y Virginia. Bueno, nos saluda. Muchas gracias, y es desde el noreste del país. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario.
Bueno, aprovecho este espacio para agradecer a colegas de Rosario, por ejemplo, de la Asociación de Bibliotecarios de Rosario, que nos acompañan. ¿Alguna otra consulta? Patricia. Bueno, no, yo lo Bien, único... aquí sigo perdón. leyendo. Perdón. No, perdón, no te... No, porque no te te habías entendí. quedado congelada, te había visto No, no, congelada. estoy acá, Bueno, estoy acá. acá hay muchos saludos, saludos de Liliana Petinari de Rosario, nos da las gracias, dice que es una excelente charla. Mónica Pene también, muchas gracias, muy buena presentación. Después Analía Escobar señala que siempre tan clara en su presentación, aunque sean obvias, dice, no nos damos cuenta de lo cotidiano y da las gracias. Gracias. Bien, hay varios saludos y de felicitaciones y me llegan también al privado. Aquí dice Mónica Pené que a nivel de la universidad debemos formar en alfabetización académica y fortalecer el concepto del acceso abierto al conocimiento científico. Es así. Claro que sí, sí, comparto totalmente lo que dice Mónica. Es muy difícil a veces en la universidad eh, realizar esto, porque bueno, por supuesto son personas formadas, pero a veces, digo, esta pequeña reflexión sobre la obviedad vale también para la universidad. Parece que lo obvio supera, o sea, nosotros no lo vemos por obvio, ¿no? Pero sí, desde lo más elemental, en la universidad hay que trabajar porque muchas veces las universidades no pueden brindar un acceso directo porque las empresas tienen restricciones, porque se complica o se demora el acceso de algunos materiales que se adquieren o que adquiere la biblioteca electrónica, del Ministerio de Ciencia. Y bueno, nada, o sea, hay que trabajar constantemente para que los usuarios comprendan también cuáles son estas dificultades que tenemos los bibliotecarios, que no es tan fácil como que, bueno, me enchufo a la computadora, aprieto un botón y aparece. Digo, yo escuché muchas veces decir, bueno, todo está en Internet, todo está en Internet. Bueno, no todo está en Internet y no todo está en acceso abierto, y también hay que trabajar mucho en relación con lo que dice Mónica para que los investigadores, los docentes, los alumnos depositen las producciones en cada una de las casas de estudio, porque a veces cuesta también mucho hacer esta recopilación de materiales que son producción de la universidad. Por supuesto que hoy por hoy ya estamos bastante más avanzados, pero yo me acuerdo al principio era dificilísimo obtener que simplemente el trabajo de licenciatura, el trabajo final de grado, se depositara en formato electrónico. Ahora hay normativas de las universidades al respecto, hay normativas desde las autoridades nacionales también, ¿no? Está la ley de repositorios, pero bueno, cuesta mucho poner estas cuestiones en movimiento, digamos, ¿no? Ponerlas en juego y trabajarlas desde la... Me parece que por supuesto que hay que trabajarlas en la biblioteca. Hoy, digo, mi reflexión era de lo cotidiano, porque me parece que estas obviedades son las que nos impiden acercarnos a establecer lazos fluidos con los usuarios. No sé si alguien más quería hacer una pregunta. Bien,
A ver, parece que... aquí dice Norma Novelio, me parece muy importante abrir los espacios de la biblioteca con nuestros usuarios sobre el acceso a las redes sociales y su importancia de la buena utilización. Excelente toda la presentación. Gracias, Norma. Bien, no queda más que agradecerles a todos los presentes y decirles que este es un espacio que hemos logrado en la Biblioteca de UNIPE dentro de este evento de la universidad y que se repite 2 veces al año, donde vamos agendando temas que nos interesan como biblioteca, como docentes, y bueno, los esperamos en el mes de agosto, que es la otra edición, la edición invierno de UNIPE Virtual. Si alguien más quiere hacer algún comentario. Yo quiero agradecerle a, bueno, Virginia especialmente, a Ana por intermedio de Virginia de UNIPE la convocatoria, a la UNIPE toda, y le quiero agradecer especialmente a los colegas de muchos lados que, bueno, hemos compartido con algunos espacios, pero quiero agradecerles muchísimo haber dedicado este rato de su semana para escuchar esta breve reflexión. Nada más. Muchas gracias, Patricia, y no será la única vez que te tendremos en este y otros espacios. Muchas gracias a todas y todos los colegas que nos acompañaron. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Buenas Hasta luego. Gracias, Liliana. No, Virginia, por favor, un placer y un gusto escuchar a Patricia. Gracias, Liliana. Bueno, damos por cerrada esta mesa y nos encontramos en agosto. ¿De acuerdo? Cómo no. Nos veremos. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.